Vamos a ver en este vídeo cómo se restan números enteros. Fijaos que nos volvemos a apoyar en los valores absolutos, porque lo que vamos a hacer es transformar la resta de números enteros en una suma. Como para la suma hemos utilizado los valores absolutos, pues quiere decir que para la resta los utilizaremos también. Entonces, fijaos que la definición utiliza la operación de suma de enteros ya conocida. Por eso es muy importante que sepamos sumar bien números enteros. La suma y la resta de números enteros no es como la que hemos conocido en cursos anteriores de suma y resta de números naturales, sino que tiene sus propias reglas. Para la suma ya lo hemos visto al distinguir los casos de signo igual y signo diferente, y ahora para la resta lo vamos a hacer como indica la frase que pone entre comillas, que aparece entre comillas. O sea, no es como lo hemos venido haciendo, sino que fijaos que para restar, quiero decir, como lo veníamos haciendo con los naturales, ¿no? Para restar números enteros, lo que hacemos es sumar al primero el opuesto del segundo. Sumar al primero el opuesto del segundo. Luego no se hace ninguna operación de resta, sino de suma de enteros. Fijaos que al sumar opuestos, al sumar enteros y opuestos, lo que hacemos es sumar números con signos. Por lo tanto, tendremos que utilizar los casos de suma de números con igual signo o suma de números con distinto signo que hemos visto en la operación de suma. Vamos a ver esto con unos ejemplos y vamos a ver pues todos los casos posibles de suma de enteros. Vamos a quitar del todo la cortinilla y tenemos aquí los ejemplos. Fijaos que son 4 restas. En el primer caso restamos un positivo menos un positivo, luego un positivo menos un negativo, luego un negativo menos un positivo y finalmente un negativo menos un negativo. Bien, vamos a aplicar el procedimiento que hemos escrito entre comillas. Sumamos al primero al opuesto del segundo, es decir, al primer número de esta resta, que es 4, le sumamos, por lo tanto ponemos ya un signo más, el opuesto del segundo. El segundo es más 3, por lo tanto su opuesto es menos 3. Así pues sumamos al primero, le sumamos el opuesto del segundo. Y como son números de distinto signo, restamos sus valores absolutos y el positivo, que es el que tiene mayor valor absoluto, es el que impone el signo al resultado. Por lo tanto, más 4 menos más 3 es lo mismo que 1. Fijaos que esta sería la operación tal y como la hemos venido conociendo en cursos anteriores, ya que podríamos decir que más 4 menos más 3 es lo mismo que si ponemos 4 menos 3. Bien. Vamos con el siguiente caso. Más 4 menos menos 3. Fijaos que volvemos a aplicar el mismo procedimiento. Sumamos al primero, que es 4, le sumamos el opuesto del segundo. Menos 3 tiene un opuesto que es 3. Por lo tanto, sumamos al primero el opuesto de menos 3, que es 3. Así pues, 4 más 3 es igual a 7, puesto que son números de igual signo y por lo tanto el signo que se le adjudica al resultado es el de ambos, después de haber sumado sus valores absolutos, ya que son números de igual signo. Tercer caso. Tenemos la resta de un negativo menos un positivo. Bien, fijaos que no restamos 4 menos 3, no. Sumamos al primero, que es menos 4, le sumamos el opuesto de 3, que es menos 3. De tal manera que esta resta se convierte en una suma de dos números negativos, que por lo tanto tienen igual signo. Así pues, para sumarlos, se suman sus valores absolutos y al resultado se le adjudica el signo que tienen ambos sumandos, el menos. Por último, restamos un negativo menos otro negativo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando el procedimiento que aparece entre comillas. Menos 4 más
Sumamos al primero, esto significa menos 4 más, el opuesto del segundo. ¿Cuál es el segundo? Menos 3. Su opuesto, 3. Por lo tanto, menos 4 más 3. Es una suma de números enteros de distinto signo. Por lo tanto, se restan sus valores absolutos y al resultado se le adjudica el signo menos, que es el signo que tiene el número entero de mayor valor absoluto. Y por lo tanto, impone su signo al resultado. Fijaos, por tanto, que cuando tenemos menos más, es lo mismo que más menos. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando tenemos un menos, un positivo, o sea, resta de un positivo, es lo mismo que sumar el negativo. Lo vemos aquí, sumar el negativo. ¿De acuerdo? En cambio, cuando restamos un negativo, es lo mismo que sumar el positivo. Lo vemos en los dos casos. Cuando restamos un negativo, es lo mismo que sumar el positivo. Así pues, cuando veamos menos un positivo, es lo mismo que más un negativo. Y cuando veamos menos un negativo, es lo mismo que más un positivo. Esto nos será útil a la hora de automatizar este procedimiento, esta operación, de manera que no tengamos, cada vez que nos enfrentamos a una resta de números enteros, que no tengamos que hacer este proceso de calcular el opuesto del segundo y sumárselo al primero, sino que lo podamos hacer de manera más rápida. Pero esto será materia de otro vídeo.